Gianlorenzo Bernini. Gianlorenzo Bernini nació en Nápoles en 1598, hijo del escultor florentino Pietro Bernini. Se inició en las artes como escultor siguiendo el ejemplo de su padre. Siendo todavía un adolescente, el cardenal Borghese lo tomó bajo su protección. Para él realizó varios memorables retratos y esculturas como Apolo y Dafne, lo cual le ganó merecida fama y le abrió las puertas de Roma y el Vaticano. En cuanto a la labor arquitectónica de Bernini, que en la historia del arte ha sido conocido también como arquitecto y como escultor, vamos a decir que Urbano VIII, el Papa, asciende al trono pontificio en 1623, momentos de gran agitación política en Europa. Este Papa tiene una concepción menos rigorista del arte que los papas anteriores, utilizándolo con fines de propaganda en bien de la exaltación del poder papal. La arquitectura es entonces promovida mediante grandes obras de renovación urbana y la finalización del complejo del Vaticano, y Bernini será el artista encargado de llevar a cabo este marco de exaltación del poder papal, mediante el diseño de diversos edificios y espacios urbanos. El primer proyecto arquitectónico que hay que mencionar en la carrera de Bernini es el Palacio Barberini, un palacio en la ciudad de Roma que había sido iniciado por Maderno. Bernini interviene a la muerte de Maderno y se hace cargo de la obra, modifica el trazado original adosando dos alas que sobresalen del cuerpo principal como se ve en la planta. La concepción del espacio, esencialmente frontal de Maderno, es rota por las dos alas, generando la sensación de un recinto o vestíbulo exterior que hace las veces de marco escénico del edificio. Crea una especie de atrio enfrente de él para poderlo visualizar tridimensionalmente. Aquí vemos en estas fotos la fachada central, la fachada del cuerpo central del Palacio Barberini, y vemos un detalle de una de las ventanas del segundo piso. Bernini se mostró bastante ortodoxo en cuanto a la concepción clásica de la composición, siguiendo precisamente los órdenes arquitectónicos establecidos por el clasicismo: dórico en la planta baja, jónico en la planta segunda y corintio en la planta tercera. Sin embargo, si observamos las ventanas de la tercera planta, vamos a darnos cuenta que tienen en el arco superior un trampantojo. Es la idea de Bernini para crear mayor profundidad en la visión de estas ventanas. Dentro del Palacio Barberini, Bernini diseñó también la escalera en espiral, que es de orden toscano, una escalera que de alguna manera está inspirada en la escalera que diseñó Bramante casi un poco más de 100 años antes, también para el Vaticano. Luego tenemos la renovación de la fachada de la pequeña iglesia de Santa Viviana, también en Roma. Bernini diseñó una fachada que es bastante plana, con reminiscencias manieristas. Podemos observar, por ejemplo, el frontón partido en la parte superior, la yuxtaposición de pilastras y los quiebres en todo lo que son los arquitraves y cornisas, es decir, en todo el entablamento. El aspecto general es palaciego, no tanto religioso, y se aparta aquí del modelo de fachada de Il Gesù, que era el paradigma por esa época. Luego les he encomendado a Bernini una obra de capital importancia en la historia del arte en general, que está a medio camino entre escultura y arquitectura, que es el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Como dije, es una obra a medio camino entre la escultura y la arquitectura, y para construirlo se removieron los bronces de la cúpula del antiguo Panteón de Agripa romano. Bernini, en este baldaquino, utilizó las columnas salomónicas por primera vez desde la antigüedad. Estas columnas en espiral se supone que estaban hechas a similitud de las columnas del antiguo templo de Salomón en Jerusalén, por eso se les llama de esta forma, y quedaron como un paradigma dentro de la arquitectura y también dentro de la retabilística del barroco, siendo utilizado grandemente por muchos artistas. Espacialmente, el baldaquino afirma la planta central, que era el concepto original de Bramante y Miguel Ángel,
al ubicarse en el crucero de la basílica, y por otra parte constituye un elemento de transición espacial entre la monumentalidad del templo y la escala pequeña del espectador, es decir, es un elemento que nos ayuda a visualizar la escala de todo el conjunto y a ubicarnos como observadores dentro de la escala interna del espacio del edificio. Aquí vemos algunos de los detalles de las columnas salomónicas totalmente fundidas en bronce. Hay que decir que este baldaquino tiene 27 metros de altura, lo que diríamos un edificio es equivalente a la altura de un edificio pues de unos 7 niveles, para que nos demos una idea de la escala gigantesca de este baldaquino. Luego tenemos la pequeña iglesia de San Andrea al Quirinale o San Andrés del Quirinal, construida en un solar bastante estrecho y poco profundo respecto a la calle. Constituye el resurgimiento de la planta centralizada después de la dictadura del Concilio de Trento que imponía la planta longitudinal. La fachada se compone de un frontón monumental en el cual se inserta un semitolos, como dijéramos un tolos partido a la mitad, destacando el clasicismo y la severidad, solo rotos por las dos alas cóncavas laterales, las cuales crean un recinto que es más bien dinámico. Al observar la planta, observamos que debido a la estrechez del terreno, la planta central es de forma oval y no redonda, diseñada según una taxis radial basada en la multiplicidad de ejes que parten del centro. Esta forma permitía, además de generar un espacio central, crear un pequeño atrio hacia la calle que servía de vestíbulo a la iglesia. La puerta, curiosamente, está situada en el eje menor. Tiene 4 capillas laterales ubicadas en el eje mayor, y el efecto que se percibe es en el espacio del eje menor como más grande que el espacio del eje mayor. Es decir, Bernini buscó un efecto escenográfico para crear una ilusión tridimensional a través de la manipulación del espacio interno de San Andrés del Quirinal. El interior está articulado mediante pilastras y semicolumnas. La decoración es profusa a base de esculturas hechas por el propio Bernini, convirtiéndose la arquitectura en el marco en el que éstas se desarrollan. Se busca aquí la emoción y la emotividad, y las diferentes artes se confunden y se integran entre sí, haciendo una amalgama bastante bien lograda. El movimiento espacial se expresa a través de la combinación de concavidades no definidas, y la profusa decoración crea una atmósfera de mayor agitación. El diseño de San Andrea puede definirse geométricamente a través de 3 preliminares trabajos con óvalos. Bernini, en el primer diseño que hizo de San Andrea del Quirinal, intentó utilizar el primero y el segundo óvalo del Tratado de Serlio, de los cuales permanecerán algunas características. En el segundo diseño permanecen constantes los ángulos de 45 y 60 grados de las líneas del centro de las capillas, pero los puntos donde se interceptan las líneas con los ejes cambia. Y en el tercer y último rediseño, que es el que quedó definitivamente, el centro de los arcos de los círculos coincide exactamente con los puntos donde las líneas centrales de las capillas cruzan los 2 ejes centrales. Eso lo vemos aquí en estos 4 esquemas. El primero a la izquierda y segundo son el primer y segundo óvalo de Serlio. Luego tenemos un tercer óvalo de Serlio en base generado por los cuadros tangentes con ángulos de 45, y finalmente, basado en el cuarto óvalo de Serlio, el espacio es generado por 2 círculos cuyos centros se encuentran en cada uno de la circunferencia de la otra, y en un caso concreto del primer óvalo. Las dimensiones y la geometría organizadora de San Andrés del Quirinal ahora coinciden con el de las percepciones espaciales del observador al utilizar esta geometría. La reducción en el número de las dimensiones, la centralización de puntos y la intersección de puntos necesarios para construir el plano final resalta la percepción de la simplicidad en el espacio principal, que es ovalado. La sensación general de aproximación entre la entrada y el altar mayor y la libertad de leer un espacio tan claro, la relación tridimensional entre la planta y la sección son los objetivos principales en los diseños de Bernini.
que realzan el uso de la geometría y el control sobre ella. Finalmente, las características de dimensiones de la fachada son diferentes de las usadas en el interior. Esto se debe a que la propuesta de los elementos del exterior fueron construidos más tarde como adiciones al cuerpo principal de la iglesia y constituyen un desarrollo separado en la historia de esta misma. Siendo Bernini ya el arquitecto más importante de Roma, fue llamado a la corte francesa por el rey Luis XIV. A petición de este rey, Bernini viajó a París para trabajar en el diseño del nuevo palacio que quería construir el rey, el Palacio del Louvre, que ya había sido iniciado en épocas anteriores, en la época de Enrique IV. La primera propuesta que Bernini hizo del Louvre, netamente barroca, es rechazada por el gusto de la corte francesa, el cual se adscribe más bien al clasicismo. La segunda propuesta que hizo Bernini se basa en una proposición un poco más clásica, pero todavía conserva los espacios cóncavos del edificio, lo cual tampoco fue del gusto del rey. A estas alturas ya se había planteado la necesidad de hacer un edificio mucho más rigurosamente clásico. Bernini presentó una tercera propuesta, la cual ya no fue tampoco del gusto del rey. Finalmente, Bernini, con estas propuestas del Louvre, fracasó en Francia, aunque sí dejó escuela y además dejó una serie de esculturas muy importantes. A su regreso a Roma, Bernini, de nuevo reconciliado con el nuevo papa, se le encargó trabajos directamente en el Vaticano. El más importante de ellos fue la Scala Regia. Este fue un encargo de Alejandro VII, el papa, realizado entre 1663 y 1666, y tenía como fin comunicar el atrio de San Pedro con los palacios vaticanos. La Scala Regia es una obra principalmente perspectiva, dramática y escultórica, dotada de numerosa decoración. El espacio donde se desarrolla es muy poco profundo y estrecho, además de salvar un fuerte desnivel, por lo cual Bernini pretendió crear una ilusión de profundidad a base del juego perspectivo. Es decir, Bernini pretendió crear una escalera grandiosa como si fuese de una longitud bastante larga y una monumentalidad que en la realidad no tiene. Aquí empleó otra vez el trampantojo espacial y a través de la deformación del espacio Bernini creó la ilusión de un pasaje muy largo y monumental. En realidad el espacio era bastante limitado en su longitud. Aquí vemos cómo las formas del espacio, las deformaciones más bien dicho, consisten en una planta y sección que van decreciendo y en vez de mantener las formas uniformes se transforman en formas trapezoidales. Eso quiere decir que conforme se va prolongando la escalera en el espacio se va haciendo cada vez más estrecha, no solo en planta sino también en su altura, creando la sensación de una longitud bastante grande. Alejandro VII encargó a Bernini en 1656 la nueva Plaza de San Pedro, con el fin de crear un sitio capaz de acoger grandes congregaciones de fieles y corregir en parte el efecto de la ampliación del brazo oriental de la basílica que había hecho Maderno y que tapaba la cúpula de Miguel Ángel. La obra de la nueva Plaza de San Pedro, que era de dimensiones colosales, se llevó a cabo entre 1656 y 1667. La Plaza de San Pedro se compone, de acuerdo al diseño de Bernini, de dos plazas tangentes. Hay una plaza que es de forma trapezoidal y otra plaza que es elíptica y se intersectan justo en el centro donde está el obelisco que se había ubicado años antes en el centro del atrio. La plaza trapezoidal se cierra hacia el frente, reduciendo ópticamente la fachada de Maderno y logrando que los espectadores situados en la plaza elíptica perciban la concepción original de la cúpula de Miguel Ángel. Aquí Bernini utilizó el efecto inverso que había hecho Miguel Ángel en el Campidoglio, en el cual los dos palacios laterales se abrían hacia el palacio que estaba al fondo para lograr mayor monumentalidad. Aquí le resta monumentalidad a la fachada de Maderno, cerrando los dos brazos laterales de la plaza trapezoidal. Las columnas se encuentran organizadas radialmente en torno a los puntos de generación
de la elipse que compone la plaza. Aquí vemos algunas imágenes de esta plaza de dimensiones grandiosas. Se dice que Bernini le vendió la idea de esta plaza, o de la forma de esta plaza, al Papa, diciéndole que simulaba los brazos de la iglesia que acogían a toda la cristiandad. Y como que le gustó al Papa esta anécdota. Vamos a terminar diciendo que la obra arquitectónica de Bernini abre las puertas a la nueva sensibilidad del barroco a través del movimiento de masas y planos, el juego de contrastes espaciales y una geometría que, si bien sigue los preceptos clásicos en su esencia, los manipula y deforma en bien del efectismo dramático, tal como se haría en una construcción que es ante todo de escenografía. Sin embargo, el aporte y la escuela de Bernini serán opacados posteriormente por la obra de un artista que va a llevar aún más allá los principios del movimiento y el contraste, y este es Francesco Borromini.